Solamente para explicarles en relación al tema de las cosechas. Tenemos aquí en primer lugar lo que dice la fiesta de la recolección de fin de año, que es esto lo que nos corresponde estudiar. Pero también les dije que no podíamos desligarnos de la cosecha del primer ciclo del año. Es decir, tenemos que considerar los dos ciclos de cosecha. La primera cosecha del primer ciclo del año, podemos conocer su nombre en hebreo, Behag Hakasir. Ese es el nombre que recibe de la primavera, que pertenece entonces al primer ciclo del año. Pero tenemos que considerar que tiene dos partes. La primera parte inicia con la palabra Omer, es decir, gavilla al traducir. Esta cosecha, recuerden que usamos el nombre de Bikurim, primeros frutos. Así se conoce también. Desde inicio hasta el final. Se termina con Shavuot. Así podemos terminar entonces la cosecha, que inicia con el Omer y terminamos entonces con Shavuot. Se debe tomar 7 semanas desde el principio hasta el final. Dijimos en la mañana que el Omer consiste aproximadamente una cantidad de volumen, 3.7 litros, medida antigua bíblica. Esto es entonces lo que se debe de llevar delante del sumo sacerdote para que mesa en presencia del Todopoderoso. Así tenemos entonces final con la fiesta de Shavuot, el fin de la cosecha del primer ciclo. Ahora tenemos entonces la fiesta de la recolección del fin de año. Entonces tiene el nombre de Hag Asif. Hag Asif. Ese es el nombre de la recolección. Ahora traduciendo, tiene pues con la palabra la recolección del fin del año. Ese es el último ciclo, la segunda parte de la cosecha. Primer ciclo tenemos entonces en la primavera y más o menos en la estación de otoño tenemos la recolección del fin de año. Y aquí es lo que pertenece a la fiesta del Sukkot. Bien, habiendo explicado esto un momento, vamos a retornar. Vamos a regresar ahora al punto de lo que necesitamos para que haya una buena cosecha. En el primer ciclo, en el segundo ciclo, necesitamos la tierra. Precisamente el Todopoderoso ordenó a los hijos de Israel que una vez que heredaran la tierra prometida, entonces serían bendecidos. De hecho, la tierra prometida no es una tierra de vegetación, sino todo lo contrario, es una tierra semidesértica. Y en algunos lugares es una tierra desértica. Pero el Eterno prometió bendecir al pueblo, bendecir a los hijos de Israel, bendecir a la nación. Imaginémonos entonces una nación sumamente
grande, un pueblo que crece en gran manera y vivir en una tierra desértica. Creo que pensamos por lógica que un pueblo así necesita una tierra fértil, un lugar de mucha agua, de abundante lluvia. Es importante conocer que donde hay mucha vegetación, entonces hay más probabilidad de que llueva más constante. Pero un lugar semidesértico, entonces hay más probabilidad de la ausencia de la lluvia. Y como podemos ver, el Todopoderoso prometió a los hijos de Israel esa tierra. Por lo tanto, al llegar a ocupar la tierra prometida, entonces iniciarían a labrar la tierra. Segundo lugar, sembrar la tierra. Y ahora, esperar del Todopoderoso la lluvia. Y dependiendo de la lluvia, sería la cosecha. Entonces, con relación pues ahora al punto de la lluvia, vamos a revisar en la palabra lo que el Eterno encarga al pueblo de Israel para que suceda, para que haya lluvia. Y vayamos al mismo libro de Levítico, capítulo 26, en los versículos 3 al 6. Levítico 26, 3 al 6, encontramos así: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época. La tierra rendirá su cosecha y el árbol del campo dará su fruto. La trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis en seguridad en vuestra tierra. Porque yo estableceré la paz en vuestra tierra y os acostaréis sin que nadie os espante. Haré también desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces y la espada no pasará por vuestro país. Hasta aquí. Entonces, como podemos nosotros ver en la palabra, en lugar de la vegetación abundante, el Eterno está pidiendo la obediencia del pueblo. Eso es lo que puede ayudarles a pesar de que la tierra es semidesértica y desértica. Hay partes de la tierra prometida que formaban parte de un lugar desértico. Y había lugares también donde combinaba un poco de vegetación y un poco de desierto. Entonces, ¿cómo podrían ellos recibir la lluvia si no había árboles suficientes? Y encontramos aquí la palabra diciendo a los hijos de Israel: si andáis en mis mandamientos, si andáis en mis estatutos, guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Entonces todo dependía de la dependencia, de la obediencia. La obediencia era un requisito pues para ser beneficiados de la lluvia. Si no había obediencia con relación a los mandamientos que el Eterno dio a conocer a los hijos de Israel, entonces se acortaría la bendición de la lluvia.
Otro pasaje más que podemos comparar al respecto está en el mismo libro, o en el libro de Devarim, perdón, capítulo 11. Devarim, capítulo 11, versículos 8 al 15. Y vuelve a repetir. Si prestamos atención, escuchemos lo que dice: guardad pues todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que seáis fuertes y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar para conquistarla, para que prolonguéis los días sobre la tierra que el Eterno juró a vuestros padres, que les daré a ellos y a su simiente tierra que emana leche y miel. Vamos a detenernos un momento. ¿Cómo es que esa tierra, siendo desértica o semidesértica, partes, ahora el Eterno promete otorgarles la bendición de leche y miel? ¿Dónde viene la leche? ¿Y de dónde viene la miel? Eso es algo sumamente importante que el Eterno está prometiendo a su pueblo. Entonces dice: porque la tierra a la cual entráis para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde salisteis, donde sembrabas tu semilla, regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. Detengámonos. ¿Cómo era la tierra de Egipto? Había abundante agua en Egipto. No había escasez. Sobre todo en la parte central del reino de los egipcios, cruzaba entonces el río Nilo, que así se conoce hasta hoy. Así que ellos estaban acostumbrados con el agua de riego. No tenían problemas durante largos años. Ahora pues, al entrar en la tierra prometida, no se compara con Egipto. El Eterno está hablándoles claramente la condición física de la tierra. Entonces sigue hablándoles, diciendo: sino que la tierra que pasáis a poseer es una tierra de montes y planicies, que se abreva con las aguas de la lluvia de los cielos. Aquí está la respuesta. Tenemos que la tierra de Israel posee muchos montes y muchos valles. Y lo que el Eterno está hablando es la situación física de la tierra. Entonces, las veces que llueve sobre la tierra de Israel, lo que hace es que la tierra absorbe. Y ahora lo que el Eterno está hablando, lo que está prometiendo, es precisamente que no faltaría agua en los estanques. Veamos lo que sigue diciendo. Dice: es una tierra que el Eterno, tu Elohim, cuida. Los ojos del Eterno, tu Elohim, están siempre sobre ella, desde el principio del año hasta el final del año. Esto es lo que podemos nosotros ver como número 2. Primero dijimos que el pueblo debería obedecer. El pueblo debe de observar los mandamientos del Todopoderoso. Una vez que el pueblo haga esto, ahora los ojos del Eterno regresan al pueblo. La presencia, la manifestación del Todopoderoso se manifiesta en su pueblo. Si es su pueblo, entonces Él promete estar con ellos desde el principio hasta el fin del año. No los dejaría. Ahora pues, sigue diciendo, el versículo 13 dice: y sucederá
que si obedecieres diligentemente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, amando al Eterno vuestro Elohim, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, daré la lluvia de vuestra tierra en su época, temprana y tardía. Recogerás tu grano, tu mosto, tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado, y comerás y te hartarás. Hasta aquí. Ahora pues tenemos entonces la promesa del Abacados diciendo que él enviaría la lluvia temprana. ¿Para qué? Para la primera cosecha. Y la lluvia tardía, es decir, para el final de la cosecha del año. Ahora uno dice, ¿cuándo sucede la lluvia temprana? La lluvia temprana inicia al finalizar de la cosecha del año. Ahí inicia la lluvia temprana. Y esa lluvia temprana pues ayudará a la cosecha de la primavera. Y la lluvia tardía, que es después de la primavera, ayudaría entonces la cosecha del fin del año. Y este es el ciclo de nuestro Abacados que prometió a los hijos de Israel hacer. Entonces, la vida productiva de los hijos de Israel estaba entre la obediencia, y no de la vegetación, y no de la situación física de la tierra, sino todo era condicionado por la obediencia. A medida que ellos obedecían la palabra del Todopoderoso, entonces Abacados respondía con la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Y qué sucede? Cuando hay abundante lluvia temprana y lluvia tardía, no solamente ellos se beneficiaban con la primera cosecha y con la segunda cosecha, sino también a través del ganado que ellos poseían. Cuando hay pastizales es precisamente porque hay lluvia. Entonces, los animales pastan en abundantes lugares de pastos. Por lo tanto, las vacas producen leche. Y donde hay abundante lluvia, también crecen los árboles frutales que producen flores. Y esto a su vez atrae a las abejas que producen la miel. Así entonces vemos el equilibrio, el sustento del Abacados, porque el pueblo obedecía a la palabra. Y si el pueblo desobedecía, entonces se escaseaba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pues bien, todo depende pues de la obediencia del pueblo. Ahora, no solamente el Eterno está tratando de enseñar a los hijos de Israel con la lluvia, con la cosecha, sino también esta fiesta o este tiempo señalado tiene enseñanzas proféticas. Hay enseñanzas proféticas en el cual vamos nosotros ahora a conocer. Primero tenemos que regresar al punto que estábamos viendo hace un momento, Javikurim, es decir, los primeros frutos de la cosecha del año. Tiene dos partes. La primera parte es que los hijos de Israel tomaran
una gavilla. En hebreo se dice omer. Omer equivale, en medida antigua bíblica, aproximadamente 3.7 litros de volumen. Entonces tenemos que conocer que esta enseñanza no solamente era para sustento, no es solamente para producir alimento para el pueblo de Israel, sino también para enseñarles proféticamente lo que el Eterno está tratando de dar a conocer, el porvenir. Y el porvenir llega precisamente con Yeshua HaMashiach. Y tenemos nosotros una enseñanza en 1 Corintios capítulo 15. Les voy a invitar que me ayuden. Vamos a buscar este pasaje, como hemos también compartido con ustedes. Decimos que se llama la besora a los corintios, es decir, las buenas noticias a los creyentes en Corinto. Capítulo 15, y vamos a considerar los versículos 20 al 28. Ahora estamos tratando la parte profética, y dice el versículo 20, pero ahora HaMashiach fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en HaMashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. HaMashiach, que es las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, luego el fin cuando entregue el reino a Elohim mi Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Hasta aquí la lectura. Entonces encontramos ahora cómo el Eterno está dando un anuncio para el porvenir, usando la cosecha, que es literal. La cosecha no es una figura, es una actividad de los hijos de Israel que tenían que llevar a cabo año con año. Es la forma de vivir, es la manera que los hijos de Israel y toda la humanidad dependió en tiempos antiguos. Primero, entonces, sembrar. Segundo lugar, la ganadería. La manera económica, la producción económica que los pueblos antiguos desarrollaban para una forma de vida. Ahora pues el Eterno quiere transmitir a su pueblo una enseñanza del futuro a través de la cosecha. Entonces la primera cosecha del año tiene dos partes. La primera es una gavilla, un omer, y el final de las 7 semanas, Shavuot, la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos, que se conocía como Ha Bikurim. Todo eso se conoce como Ha Bikurim. ¿Correcto? Entonces,
el Eterno pues está hablando a través de la profecía para preparar el mundo en el futuro, que un día Él traería un personaje importante, sobresaliente, que sería el primer ser humano que resucitaría y viviría para siempre. Entonces tenemos un conocedor de la Torá. Rab Shaul conocía perfectamente toda la instrucción, que aparte de conocer la Torá, el Tanaj, también conocía las tradiciones. Pero el día que él reconoció a Yeshua como el Mesías, en ese momento abandonó toda la mentalidad tradicionalista y solamente se concretó en el Tanaj. Ahí dependió todas las instrucciones. Y una de las cosas que él entendió a través de la Ruach HaKodesh es precisamente entonces el significado de Omer. Es decir, ¿de qué se trata? ¿Por qué se tiene que ofrecer cada año en el primer ciclo de la cosecha, antes de consumir el producto, se debe de ofrendar una gavilla al Todopoderoso? Él entendió pues que esa interpretación correspondía la resurrección de Yeshua. Por eso aparece entonces la carta a los Corintios como la palabra primicias. Ahora, si vemos que las primicias, la gavilla o el Omer, inicia y termina con los 50 días, es decir, al final de la cosecha. Shavuot, que representa la resurrección de los creyentes en Yeshua, está junto. Y podemos verificar precisamente en el versículo 23 de 1 Corintios, dice: pero cada uno en su orden. Hamashiach, que es las primicias, es decir, la gavilla, el Omer. Luego los que son de Mashiach en su venida. Estamos hablando entonces de Shavuot. Shavuot representa la cosecha de la primavera, la primera cosecha de la primavera. Y esto corresponde también con la lectura que podemos citar en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 15 hasta el 18, dice: porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con shofar de Elohim, descenderá de los cielos, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora pues tenemos aquí Rab Shaul explicando que cuando suene el shofar de Elohim, entonces los muertos en Mashiach resucitarán primero. Entonces, como podemos ver que la resurrección de los creyentes está unido también, está ligado con la resurrección de Yeshua HaMashiach. Corresponde pues al primer ciclo agrícola del año profético. Ahora, la pregunta que nos hacemos en este momento:
¿Cómo podemos interpretar entonces, según la profecía, la lluvia? Si estamos hablando solamente de resurrecciones, estamos hablando de la resurrección de Yeshua y la resurrección de los creyentes en Mashiach. ¿Por qué? Porque aparece en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. ¿Cómo podemos entonces llevar a cabo, cómo asociar la lluvia que produce vegetación en el campo y hace crecer las plantas? Hace crecer los cereales, las plantas que corresponden para producir comida a los hijos de Israel. Entonces tenemos nosotros también la profecía de nuestro Abacadosh en el libro de Joel, capítulo 2, podemos ir. Y dice el versículo 28, después de esto derramaré mi ruaj sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi ruaj en aquellos días. Hasta aquí. La traducción de la palabra ruaj, hakodesh, se ha traducido en la lengua griega latina como Espíritu Santo. Pero si dependemos directamente del hebreo, entonces del hebreo al español es brisa, es como una llovizna suave. Así que podemos ver entonces que la lluvia que riega la faz de la tierra para producir buena cosecha, también el Eterno está dando los pormenores, es decir, para alcanzar las vidas humanas, para sembrar en sus corazones el mensaje del Todopoderoso. Él lo haría a través de la brisa santa, a través de la Ruach HaKodesh. Ahora, podemos nosotros ver la respuesta que el Eterno cumplió, o la promesa que hizo y se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahora vayamos al libro de los Hechos y veamos entonces lo que sucedió. Dice el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos de la brisa Kadosh, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, según la Ruach les concedía. Aquí tenemos entonces el principio de lo que sucedió en el tiempo de Shavuot, en una fiesta de cosecha del primer ciclo. Estaban los judíos celebrando esta festividad, y se encontraban también los creyentes, la comunidad que había seguido a Yeshua. Estaban esperando la promesa de nuestro Abacadosh, y ahora pues vemos la manifestación. Entonces, cuando hubo pues ciertas inquietudes en el pueblo, encontramos a Kefas, que dijo de esta manera: entonces Kefas, poniendo en pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, escuchad mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, sino que eso es lo dicho por medio del profeta Joel. Y acontecerá en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi brisa santa, de mi ruaj, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi brisa y profetizarán. Hasta aquí la lectura. Entonces, como vemos, pues tiene una similitud entre la lluvia de la naturaleza del Eterno, que permite que la tierra reciba y pueda contener humedad y hacer crecer toda hierba, toda planta, todo árbol para producir frutos. De igual manera, el Eterno está hablando aquí a través de las fiestas. Primeramente estamos viendo la fiesta de Ha-Bikurim, la fiesta de la cosecha del primer ciclo. Primeramente dijimos, la profecía se dio hacia Yeshua. Y en segundo lugar, está apuntando también todos los que crean, todos los que obedezcan a las instrucciones del Abacados. Pero para esto, el Eterno entonces otorga la brisa santa para que la vida, para que el ser pueda conocer con efectividad a nuestro Abacados. Y esto pues serviría como un anticipo para prepararlos para la resurrección. Tenemos en Efesios capítulo 1 ahora. Vayamos a la carta de Rab Shaul a los Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad. Ahora escuchen esto. La palabra griega latina, el evangelio de vuestra salvación. Y ya regresando al hebreo dice, la besorá de vuestra salvación. Y pasando del hebreo al español diría, las buenas noticias de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con la Ruaj HaKodesh, con la brisa santa prometido, que es arras, es decir, una prenda, un anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Entonces, desde hace 2000 años aproximadamente, el Todopoderoso, a través de Yeshua HaMashiach, hizo manifestar la brisa santa, la lluvia sagrada, para preparar los corazones, las vidas, para suavizar las conciencias, para que retornen al Todopoderoso, empezando con el pueblo judío, el pueblo remanente. Y en segundo lugar, a los de origen gentil. Así que el Eterno prepara pues ese tiempo tan importante, la resurrección de los creyentes en Yeshua. Ahora, regresemos a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos ahora, una vez más, a leer el versículo 23. Y dice, pero cada uno en su orden. Hamashiach, que es las primicias
es decir, el Omer, luego los que son de Mashiach en su venida, es decir, el Shavuot. El Shavuot representa la resurrección de los creyentes en Yeshua. Ahora, vamos a finalizar con Sukkot. Tenemos ahora a continuación el versículo 24, de mismo primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: luego el fin, cuando entregue el reino a Elohim mi Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Vamos a detenernos. Recuerden hace un momento que estaba compartiendo con ustedes que hay una última cosecha del año, el último ciclo de cosecha en el año, y corresponde a la festividad de Sukkot. En la clase anterior les compartía con ustedes que la lectura que aparece en Levítico 23, 33 al 44, había 3 puntos que considerar. Primero es las cabañas. ¿Ok? Esto no hemos tocado. Aun cuando aparece en la lista como número 1, no hemos tocado las cabañas. Número 2, cosecha. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y número 3, les dije que es un tiempo de gran alegría. Y vamos a considerar eso también. Entonces, vamos a tomar pues la cosecha. Venimos considerando desde Javi Kurim, desde el primer ciclo de la cosecha. Ahora tenemos la cosecha final. Entonces, en hebreo dijimos que la primera cosecha se llama Hag Hakatzir. Hag Hakatzir. Ese es el nombre de la primera cosecha. El segundo nombre para la cosecha del fin del año es Hag Haasif. ¿Correcto? Hag Haasif, que quiere decir fiesta de recolección. Ahora, esta palabra recolección nos lleva más que una cosecha como en la primavera. En la primavera solamente dijimos, pues es una cosecha. Había más, podríamos decir, plantas, árboles que no habían producido o estaban todavía en flores. Pero también había ciertos productos que se cosechaban en ese momento. Pero esta parte de Hag Haasif es la recolección total. No se quedaba más, no había más productos pendientes, de decir ciertas plantas, ciertas hortalizas o ciertos cereales no habían producido. Era el fin del año. Se tenía que hacer la recolección total hasta esperar el nuevo ciclo del año. ¿Qué nos enseña esto proféticamente? ¿Qué nos da a conocer? ¿Qué es lo que el Eterno quiere instruirnos, darnos a conocer en esta parte? Entonces, vayamos ahora al libro de Revelaciones y un momento más regresamos a 1 Corintios para cerrar el punto de esta tarde. Entonces, vayamos ahora a Revelaciones capítulo 20. Versículos 11. Vamos a comenzar en esta porción. Dice así: vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono. Y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto otro rollo, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta aquí la lectura. Entonces, como podemos nosotros mirar y ver en esta parte que hay una resurrección, y la Escritura la pone casi al final del libro de Revelaciones. Esta resurrección no está en los primeros capítulos. Esta resurrección está al final. Y corresponde la resurrección final. Buenos y malos. Y donde se hallen los muertos, ya sea en el mar, ya sea en algún lugar, todos van a resucitar. Pues la enseñanza de esta profecía del libro de Revelaciones corresponde precisamente entonces la cosecha del fin del año. Hag Asif. Es la parte final. Y Rab Shaul, que es un conocedor de la Torá, entonces concluye de esta manera. Quiero que visualicen conmigo una vez más esta porción. En el capítulo 15 encontramos entonces la instrucción diciendo de esta manera. Dice, una vez más voy a dar lectura al 23. Dice, pero cada uno en su orden. Hamashiach, que es las primicias. Luego los que son de Hamashiach en su venida. Ahí tenemos entonces la resurrección de ¿quién? De Yeshua, y la resurrección de los que creyentes en Yeshua Hamashiach. Número 3. Luego el fin, cuando entregue el reino a Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo imperio y toda autoridad y poder. Vamos a detenernos aquí. Aquí solamente encontramos 3 resurrecciones. Tal vez alguien pueda pensar, bueno, hubo más resurrecciones. Desde el Tanaj registra varias resurrecciones. Y en los días de Yeshua Hamashiach hizo milagros, resucitó a Lázaro, por decirlo. Entonces pudiéramos pensar, agregar más resurrecciones. ¿Y cuál es la respuesta sobre esto? Fueron hechos de señales, de milagros, pero que esas personas que un momento dado resucitaron por obra de misericordia, de señal del Todopoderoso, volvieron otra vez a morir. No hay registro escritural de que esas personas hayan tomado un cuerpo celestial y vivir para siempre. Solamente Yeshua Hamashiach es primicia de los que durmieron. Veamos ahora en el libro de los Hechos para ver dónde está Yeshua
después de este incidente. Vayamos en el capítulo 2. Versículo 30 dice: pero siendo profeta, sabiendo que Elohim le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección de Mashiach, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua lo ha resucitado Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Elohim, habiendo recibido del Padre la promesa, y de la Ruach HaKodesh ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hasta aquí la lectura. Entonces, como podemos ver que Yeshua fue alzado al cielo, fue llevado al cielo, en este momento podemos considerar que Yeshua está a la diestra del Padre. La muerte no puede tocar más sobre él. Así como vimos la vez pasada acerca de Hebreos, que dice que entró al lugar santísimo y no puede morir más. Entonces tenemos pues que Yeshua es primicia. Ahora viene el final de las primicias, que es Shavuot, la resurrección de los creyentes en Yeshua. Y finalmente, cuando Yeshua termine el tiempo de su reino, entonces viene la tercera resurrección. Solamente hay 3 resurrecciones importantes que la Escritura nos enseña. No hay 4, no hay 5. Solamente aparecen 3. Y eso es lo que entonces tratamos de comprobar en esta tarde, de terminar con el tiempo de la cosecha. De esta manera, pues, el Eterno concluye enseñándonos acerca de las 2 cosechas, del primer ciclo y del segundo ciclo del año.